Buenos días. Mi nombre es Fernando García Ferrer, soy socio de KPMG, responsable de nuestra unidad de Private Equity a nivel de lo que nosotros conocemos como EMA, Europa, Medio Oriente y África. Y es un placer estar moderando este panel en el que nos acompaña, les conocéis a todos probablemente, pero os los presento muy rápidamente. Javier Loizaga, a mi izquierda, chairman de Moira Capital. David Mesonero, Corporate Development, Managing Director de Iberdrola. Andrés Revuelta, Senior Executive de Permira. Y Maite Lacasa, Managing Director de MDF Family Partners. Bueno, el objetivo nuestro de este panel de hoy es básicamente ver un poco los retos del sector de capital privado. Un sector que está teniendo un desarrollo yo diría, muy fuerte en los últimos años continuos de récords de inversión y con muchas cosas a contar desde la perspectiva de lo que está siendo y lo que tiene que ser, sobre todo, que yo creo que es todo lo que nos interesa a todos escuchar, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría un poco preguntarles a cada uno de los miembros de este panel un poco qué opinan de cuál es la situación actual del sector, cómo ven desde la perspectiva de cada una de sus áreas o firmas, cómo ven el sector, cómo ven también la actividad de M&A, que yo creo que es relevante entenderlo desde el punto de vista de deal flow, y después entraremos un poco más en el debate de cosas más particulares y sobre todo perspectivas para el 2020 cierre y 2021. Sí que, si os parece, seguimos cómo estamos organizados. Javier. Muy bien, gracias, Fernando. Bueno, la pandemia nos ha pillado en un momento alto del ciclo. Los últimos años el sector del private equity y el venture capital estaban batiendo máximos y récords. El sector de los alternativos ha dejado de ser alternativo, se ha convertido en mainstream. Por la situación general de liquidez del planeta, diría yo, no solamente de Europa o de Estados Unidos. Y entonces, cuando sobreviene esta terrible pandemia con coste humano que ha tenido, pero desde el punto de vista de las carteras del private equity, pues hay ganadores y perdedores, yo creo. Si estabas en un sector de los que ha estado muy afectado por la pandemia, pues tenías un problema de gestión de esa cartera, que esas compañías han sufrido mucho, y si encima estaban endeudadas, pues tenías un problema de resolver ese balance y cómo aguantaban las compañías. Si estabas en sectores que no solo no han estado afectados, sino que ha habido algunos que se han favorecido por esta situación, pues tan contento de la vida, ¿no? Entonces, dependiendo del momento en qué cartera tenías, en qué sectores estabas invertido, en qué momento de la vida de esas inversiones estabas, tu vida era más fácil o más difícil. Desde el punto de vista del dinero que tenías pendiente de invertir, ha habido una ralentización clara de inversiones, en los volúmenes al menos, sobre todo porque las grandes operaciones se han parado mucho más que las pequeñas. En el segmento que yo opero, que son operaciones pequeñas, se ha ralentizado un poco, se han retrasado muchas de las operaciones, pero no se ha dejado hacer casi ninguna de las que estaban haciéndose antes de la pandemia. Se han cerrado, se han terminado casi todas. Lo que se han empezado es muchas menos nuevas, más que nada por prudencia y porque en algunos sectores es mucho más difícil de predecir el futuro, no te cuento ya, de intentar valorarlas, ¿no? Entonces, estamos en un momento, se empieza a ver el final del túnel, el sector en casi todas las crisis, y llevo en esto 30 años, ha salido de casi todas las crisis fortalecido. Creo que como sector hemos aprendido de casi todas las crisis. Esta, la verdad, es que es única por la virulencia y la rapidez con la que ha caído una crisis de demanda de esta magnitud. Yo no la había visto nunca. Y ha sido también muy interesante ver cómo respondían unas compañías u otras, ¿no? Y unos gestores y otros. En general, ha pillado el sector con mucho dinero, no invertido, por tanto, estábamos al final de un ciclo de colocación de capital. Por tanto, en general las carteras van a sobrevivir, no me espero grandes hecatombes, los fondos tenían mucha liquidez, van a poder soportar a esas compañías con liquidez adicional si es preciso, la banca también ha estado ayudando. Yo creo que dentro de muy poco, no sé si será el 21, el 22 o el 23, en función de la rapidez con que las vacunas sean efectivas y la economía en general se reponga, esto lo recordaremos como una crisis agudísima, pero relativamente corta. Y, en mi opinión, mucho más corta de lo que fue
la del 2008, ¿no? Que es la última gran crisis que vimos. Muchas gracias, Javier. Yo creo muy claro tu visión de lo que está pasando. David, desde vuestra perspectiva, vosotros habéis estado muy activos, además, en este 2020. ¿Cómo veis la situación actual y el entorno de actividad dentro de lo que es el contexto del M&A? Yo creo que lo has dicho perfectamente. Yo creo que Iberdrola ha usado este periodo, como comentaba mi compañero antes, un poco de incertidumbre, pues para intentar acelerar las inversiones que tenemos prevista. Yo creo que el presidente lo anunció a principios de año, a principios de la pandemia, que íbamos a incrementar el ritmo de inversiones. Hemos llegado a aproximadamente 10.000 millones de euros, vamos a llegar a 10.000 millones de euros de inversión este año. Eso incluye tanto compras orgánicas como inorgánicas. Hay que tener en cuenta que este es un sector, yo creo que es un sector refugio, el sector de la energía, y yo creo que el impacto, yo creo que hemos intentado ser un poco agresivos a la hora de meterle una marcha más igual a las inversiones de lo que un año normal hubiera sido. Yo creo que con dos objetivos. El primero es, como una compañía, yo creo que también socialmente comprometida con el desarrollo de los diferentes países donde estamos, intentar ayudar y movilizar a toda la cadena de valor que va detrás de nosotros, pues incluso en algunas ocasiones adelantando pagos, otro tipo de temas más orgánicos y puros. Y en el tema más de M&A, lo que sí que hemos visto es que ha habido muchos players que, debido a la credibilidad de una contraparte como nosotros, pues se nos han acercado más y hemos tenido posiblemente más oportunidades. Nuestro claro foco son las renovables. Hemos invertido pues prácticamente de las 8 o 9 operaciones que vamos a hacer este año, prácticamente todas han sido en renovables, en países desde Australia, Japón, Suecia, propio Francia, que hemos hecho 2 operaciones, una tanto en el mercado onshore como en el mercado offshore, en Brasil, Reino Unido, y la última importante que hemos hecho en Estados Unidos, más en redes, lo que es también un valor un poco más refugio frente a este tema frente a este tipo de pandemias, ¿no? Entonces yo creo que al final, además en todo esto hemos presentado un plan estratégico al año 2025 con objetivos muy claros de llegar a 75.000 millones de euros de inversión. Eso incluye la compra de las compañías que hemos comprado este año. Y yo creo que el objetivo que tenemos es fortalecer la compañía, intentar seguir siendo el líder mundial de energías renovables, no olvidarnos también de las redes, que es un negocio que al final no solo es importante producir energía, sino también distribuirla a los diferentes lugares. Y nosotros, la verdad, como dice también nuestro presidente, hemos sido, yo creo que, tacaños en el gasto, pero muy generosos en la inversión. Yo creo que todas estas inversiones van a ayudar, sin lugar a dudas, a situar a Iberdrola pues como el player ahora mismo relevante que hay a nivel mundial, que nos ha permitido, yo creo que ha sido una estrategia muy acertada, que ha tenido el payoff muy cercano, ¿no? Estamos ahora mismo cotizándose en máximos históricos y la verdad es que con objetivos de que el año 2021 pase esta pandemia, pero el ritmo inversor de la compañía va a seguir, incluso se va a acelerar hasta llegar, como decía, a los 75.000 millones de euros agregados en el año 2025. Bueno, muchas gracias, David. Luego entraremos en detalle en lo que has apuntado, ¿no? También la trayectoria de Iberdrola, con pues efectivamente, como tú dices, un player dentro de la industria española e internacional de muchísimo peso, ¿no? Como todos sabemos. Andrés, desde tu punto de vista, ¿no? Viendo ahora Permira, un fondo pues, internacional con una presencia histórica en España muy importante, mucha tradición, muy centrado en algunos segmentos concretos de la industria española y con 2 adquisiciones importantes en estos últimos año y medio, ¿no? Que yo creo que son muy relevantes en lo que era el panorama de actividad de M&A en España, ¿no? ¿Cómo ves tú el mercado? Y si crees que va a seguir un poco también, como apuntaba Javier en este caso, para lo que es el mercado de M&A, para el private equity, con esta intensidad tan grande que está teniendo. Sí, pues vamos, como decía Javier, ¿no? Este ha sido un año raro en el que desde marzo pues hemos estado todos trabajando desde casa. Yo creo que el año ha tenido 2 partes. El principio, sobre todo en el momento del confinamiento, tuvimos que poner todos mucho foco en el portfolio y en ver qué significaba esta nueva situación para las compañías del portfolio. Pero yo creo que
relativamente rápido después de eso, pues ya pudimos pensar en otra vez, oye, ¿cómo podemos aprovechar para seguir invirtiendo y para seguir poniendo capital a trabajar, ¿no? Y la realidad es que, pues a lo mejor en marzo pensábamos que este iba a ser un año de muy poca actividad, pero la realidad es que ha sido un año en el que ha habido mucha actividad, ¿no? Nosotros en Permira hemos hecho este año 5 operaciones con el fondo de control y 3 operaciones con el fondo de crecimiento, una de ellas de las del fondo de control en España. Y la realidad es que el sector en España, si nos centramos ya solo en el mercado español, pues ha sido un año que ha habido, en el segmento nuestro, ¿no?, de operaciones grandes, ha habido pues bastantes operaciones grandes, ¿no? Pues está la de Norax Farm, como comentábamos, que hemos liderado nosotros, pero se ha hecho Idealista, se hizo MásMóvil, que ha sido una operación gigantesca. Se ha hecho la salida de Iberchem, que ha sido una operación súper exitosa, se hizo Rovensa, con lo cual la realidad es que es un año pues un poco bipolar, ¿no? En el segmento pues que ha sido más afectado por la pandemia, pues como puede ser el turismo, la restauración, el ocio, etcétera, pues lógicamente esos sectores están ahora mismo más parados y yo creo que van a tardar todavía un poco más en poder despegar, pero otros segmentos que no se han visto afectados por la pandemia, la realidad es que el mercado sigue estando súper dinámico. Las valoraciones incluso están más altas de lo que estaban en diciembre o a finales de febrero. Y la realidad es que ahora pues hay una nueva normalidad que es poder hacer operaciones prácticamente sin tener reuniones físicas, ¿no? Y a través de videoconferencias, etcétera, pero la realidad es que el mundo no se para, ¿no? Y luego desde el punto de vista de la captación de recursos, que yo creo que Maite puede comentar mejor, pero la realidad es que en la crisis anterior, en 2009, hubo una sequía tremenda a la hora de poder levantar nuevo capital. Este año tampoco se ha visto, ¿no? Con lo cual yo creo que la industria nuestra, pues en cierto modo, ha sido bastante resiliente a esta crisis. Muy bien, gracias Andrés. Efectivamente, yo creo que los tres un poco coincidís, ¿no? Que a pesar, en este caso de la pandemia y de los efectos pues, que está teniendo desde el punto de vista no solo pues, económico, sino también social, que yo creo que es un tema relevante pues, para todos, ¿no? Pero sí que el sector, y en este caso las actividades de Money para fuera incluso del propio sector de capital privado, pues está tremendamente activo. Yo es que diría que está más activo que nunca, en mi opinión, viendo un poco lo que está ocurriendo en nuestro mercado, ¿no? También es verdad que las cosas a lo mejor han llegado un poco tarde y entonces se concentran, ¿no? Y eso también a veces da un poco la impresión de que hay mucho más de lo que había, ¿no? Yo creo que pasa un poco las dos cosas, pero podemos ver después incluso, ¿no? Pero quizá como, bueno, Maite, ¿no? Desde tu perspectiva un poco, ¿no? Como en este caso como asesores de muchos family offices internacionales muy relevantes como LPs al final, ¿no? Claro, vuestro punto de vista es tremendamente, ¿no? Indicativo de lo que está ocurriendo, ¿no? Es un poco el origen de todo el ciclo, ¿no? ¿Qué opinión tiene esto respecto a la situación actual? Pues yo creo que, bueno, en línea con lo que han dicho, ¿no? 2020 ha sido un año muy raro, que la verdad es que nos ha permitido trabajar casi como si estuviésemos en una oficina, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la tecnología ha estado a la altura. Y a mí me gustaría dar dos visiones, ¿no? Por un lado, la de los LPs, los inversores, nuestras familias. A mí me ha sorprendido. Nosotros trabajamos con programas de private equity en el que las familias comprometen durante los siguientes 5 o 6 años, ¿no? Y esto la idea es no hacer market timing y en los momentos en los que apetece mucho invertir y todo está muy caro y hay mucho movimiento en el mercado, pues no sobrecomprometer, y en los momentos en los que no apetece seguir comprometiendo, ¿no? Entonces eso es un mensaje que hemos ido transmitiendo a las familias durante muchos años, y que es un mensaje que creo que ha calado, ¿no? Y este año, a pesar de los momentos duros que vivimos en marzo y en abril y momentos de la situación de incertidumbre, la verdad es que las familias van a continuar con los programas que teníamos. Este año vamos a comprometer el dinero que teníamos pensado y vamos a hacer las 5 o 6 inversiones en fondos que teníamos previstas, ¿no? Y creo que no es una cosa solo de MDF, sino que en general lo que se ha demostrado es que los inversores son cada vez más sofisticados y tienen un mayor conocimiento del private equity, ¿no? Y son conscientes de que en una situación así pues también pueden surgir muchas oportunidades, ¿no? Y luego, otra cosa que también me ha sorprendido ha sido, que lo sabíamos, ¿no? Pero ha sido una forma de constatarlo, en una situación así te das cuenta
que los gestores se han sofisticado muchísimo, ¿no? Que los fondos desde la crisis pasada del 2009 han llegado a un nivel de sofisticación tremendo, ¿no? Tanto en temas de financiación, mercados de capitales, la proactividad con las compañías participadas, ser capaces de cerrar operaciones, de vender compañías durante momentos tan complicados. Eso es otra de las cosas que nos ha sorprendido positivamente. Muy bien, gracias, Maite. Bueno, yo creo que confirmas un poco lo que estamos hablando, ¿no? La capacidad del sector de adaptarse a un entorno totalmente nuevo. Y desgraciadamente no ha sido el caso a lo mejor en otros sectores que han sufrido mucho más, lo apuntaba también Andrés, a lo mejor concretamente los sectores pues más de restauración, ocio, etcétera, ¿no? Pero sí que el sector de private equity parece, y los números lo indican desde el punto de vista de inversión, desinversión, fundraising, este ejercicio, que estamos en un momento, desde el punto de vista de estos KPIs tradicionales del sector, pues en un momento altísimo. Y desde el punto de vista de M&A, también lo comentabas tú, David, pues la actividad, en este caso de las grandes corporaciones, en este caso como Iberdrola, pues están incluso, yo diría, que mejor que incluso muchos años anteriores, ¿no? O sea que todo esto, de alguna manera, es, yo diría, un poco la conclusión que yo saco de esta primera visión que tenéis todos un poco como expertos en vuestros distintos sectores, ¿no? A mí me gustaría un poco tocar ahora, un poco más de forma particular para cada uno, ¿no? Un poco desde vuestra visión, ¿no? Que es distinta a veces, claro, el volumen de operaciones que ha habido este año en megadeals, como apuntaba Andrés, ha sido tremendo. Me gustaría un poco entender también qué va a pasar después, si quedan más, porque claro, no ha habido tantísimos, ¿qué más hay aquí, no? Porque esto no puede parar, porque el momento en que para, ¿no? Que esto no funciona, ¿no? Pero pasa lo mismo en el middle market, Javier, ¿no? Que nos contarás tú un poco, imagino, pues un poco a qué se debe todo este tremendo boom que no solo afecta a unas operaciones, afecta a todo el mercado, ¿no? Y luego, como tú has dicho, David, a mí me gustaría un poco entender también, bueno, ¿y dónde está España? ¿No? Porque, claro, habéis invertido en medio mundo, Estados Unidos, Japón, Australia, ¿no? Pues mercados tremendamente potentes desde el punto de vista de energías renovables, donde estáis muy enfocados. Pero, bueno, ¿y aquí no hay? Porque, claro, es un tema importante, ¿no? Y quizá finalmente, Maite, desde la perspectiva un poco del LP, esta visión positiva que trasladas, ¿no? Decir, bueno, un poco cómo tiene que evolucionar esto, es decir, este es un asset class que para lo que son los portfolios, en este caso de los family offices, tiene que ser una prioridad clara por el mix que tiene. ¿Por qué razón, sobre todo, el private equity, el capital privado, representa una porción importante de ese portfolio? Yo creo que son temas que, con el orden que queráis, si queréis seguimos el mismo, pero que a mí me gustaría un poco que abordemos en esta sesión. Javier, si quieres empezar tú. Muy bien. Por intentar hacer un poco de portavoz del mid-market o del lower mid-market, no sé cómo determinarlo, en fin, las compañías mucho más pequeñas y los fondos también más pequeños. Yo creo que, fuera de la consideración general, hay varias cosas que sí se están observando que son producto del momento, producto de la historia de los últimos años, pero que se han acentuado, yo creo, por motivo de la pandemia y de esta crisis de demanda, ¿no? Por un lado, es verdad que hay una cierta preferencia por la calidad, y las operaciones menos claras ya no se hacen ni se intentan. Ha habido muchos procesos fracasados de venta. Ahora, o es una compañía muy buena, con mucha claridad, que tenga un plan de negocio muy claro y una posición de mercado, y para esas hay tortas, y eso significa valoraciones muy importantes, o es binario, o tiene mucho éxito o no la quiere nadie. Y cuando tiene mucho éxito, hay 40 tíos mirándola, ¿no? Y eso sí es verdad, pues que en otros momentos pues la operación un poco más mediocre, a ciertos precios, también se hacía. Eso por un lado. Por tanto, para las compañías medianas, según de qué lado estés, es más fácil o más difícil que antes levantar capital. Y yo sí conozco compañías que hubieran levantado capital el año pasado y que este año no levantan capital. Por parte de los fondos, algunos se han parado los ritmos de inversión, sobre todo los fondos medianos este año, porque han estado más ocupados en las carteras, y es verdad que eso les está consumiendo periodo de inversión. Unos se ponen más nerviosos que otros, depende si están al principio del periodo de inversión o al final del periodo de inversión. Sí va a haber, yo creo, peticiones de extensión de ese periodo de inversión, que eso al final acaba repercutiendo en las rentabilidades de los fondos, obviamente. Y también hay una cierta, porque estamos en un momento del sector en el que se ha convertido ya en mainstream, no se trata ya de invierto en private equity, dentro del private equity hay docenas de estrategias distintas,
docenas de segmentos particulares, temas de inversión concretos que la gente quiere perseguir o no, fondos especialistas. Estamos en el momento de la segmentación y de la especialización y te va muy diferente en función de en qué segmento estés y en qué momento de tu ciclo estés. Pero sí, yo al menos observo que los fondos están para tratar de consumir el capital que han captado, tirándole a cosas más dispersas de lo que antes, o sea, con estrategias un poquito más oportunistas, lo cual se entiende en el momento en el que estás, y fondos haciendo operaciones de tamaño inferior a lo que normalmente harían, porque a lo mejor del tamaño que querrían hacer no las encuentras. Y eso también está aumentando un poco la competencia en el segmento más bajo, no es el que yo veo. Y yo lo que subrayaría, y que esta pandemia no solo no ha afectado, sino que está ayudando en muchos casos, es el sector de la tecnología, el sector del early stage y del venture, que no solamente no se ha afectado muy poco, aunque ha habido algunas compañías que no han sido capaces de levantar dinero, que lo hubieran hecho en otro momento, como decía, pero que en algunos sectores muy particulares, como las ciencias de la vida o la tecnología, hay una auténtica carrera y se están financiando muy deprisa, y yo diría que ya veremos cuántas de esas funcionan al final, pero está el mercado extremadamente dinámico. Y desde el punto de vista de los inversores, para los fondos medianos, que tienen un perfil de inversor menos institucional, más familias y menos institucional, menos profesional y con menos perspectiva de largo plazo, sí, los que les ha pillado en el medio del fundraising se les ha alargado y algunos que iban a salir no han salido, y supongo que saldrán después de la pandemia, y en general los tickets de inversión se han reducido. O sea, si antes el inversor ponía 1 millón o 2 millones en un fondo, pues ahora pone la mitad, o menos de la mitad. Y cuando no, hay un grupo, al menos de los inversores que yo conozco, que están, pues llévame el año que viene, y ya veremos cómo pasa esto. No voy a dejar de invertir, pero está demasiado incierto. Salvo que estés en segmentos o en sectores muy específicos, ¿no? Si estás invirtiendo en logística, en tecnología, en software, en media docena de sectores, o en sector sanitario, etcétera, pues tienes sobresuscripción y todo el mundo te persigue, y como estés en sectores más tradicionales, pues mucho menos. Entonces, como digo, el sector está muy diverso y habría que analizar segmento a segmento, y no a todo el mundo le va igual de bien. Te entiendo. Si engancho un poco, Maite, lo que está, como acababa Javier, a nivel del inversor, ¿no? Un poco esa sensación que traslada Javier, bueno, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Cómo reaccionamos a este momento? Me espero a ver cómo esta pandemia pues, afecta, en este caso, a la inversión de private equity, que a lo mejor tengo menos visibilidad que en otras inversiones, donde veo un poco cómo las valoraciones se mueven, ¿no? Tengo más visibilidad. ¿Percibís también este mensaje que Javier un poco pone sobre la mesa, de esta mayor prudencia que antes o no? Sí, yo creo que depende mucho de cómo te haya tocado la situación, en qué situación estés, ¿no? Y de qué cartera tengas, qué inversiones tengas ahora mismo en la cartera, cuánto trabajo te suponga eso, ¿no? Entonces, nosotros es verdad que sí que tuvimos que hacer mucho trabajo durante marzo, abril, de análisis de lo que tenían las familias, ¿no? O sea, de qué sectores estaban expuestos, de cuál era el apalancamiento, de cuál era el tamaño de compañías que tenían, geografías, etcétera, ¿no? Y una vez que tuvimos mucho confort sobre lo que teníamos y que no teníamos ningún problema en la cartera, pues ahí es cuando se han reactivado más los compromisos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Javier que no es o sea, que hay situaciones no binarias, pero hay situaciones muy diversas, ¿no? Que es un momento que tampoco es el mejor momento de la historia del private equity, porque ha entrado mucho dinero, las valoraciones son caras, el apalancamiento está subiendo, etcétera, y donde creo sigue siendo mucho más atractivo que otras clases de activos en relativo, ¿no? Porque tiene una rentabilidad, debería tener una rentabilidad muy superior a mercados públicos, en línea con lo que ha sido históricamente, pero donde hay que ser tremendamente selectivos, ¿no? Esa es nuestra conclusión, donde va a haber lo que llaman un flight to quality y se está demostrando, ¿no? Gestores buenos, con buenos track records, hands-on, equipos consolidados, etcétera, están siendo capaces de levantar fondos en un solo cierre,
y luego hay otras situaciones que son un poco más complicadas, ¿no? O sea, hay que ser selectivo, evaluar las inversiones para no equivocarte, ¿no? Como siempre, pero quizá más en este momento. Quizá todavía más, ¿no? Más todavía, ¿no? Andrés, un poco viendo un poco todo esto que estamos hablando, ¿no? Y lo que decía yo, ha habido este boom de transacciones. Javier apuntaba un poco un concepto que para mí es importante tocar, ¿no? Cuando hay un boom también, efectivamente, las valoraciones tienden a verse afectadas. No diré ahora cómo para que lo digáis vosotros, ¿no? Pero ese entorno, y viendo un poco si hay más, como un poco os planteaba al principio, después de esta gran cantidad de transacciones, de mega deals, en este caso en vuestro segmento, ¿qué opinas que tiene que pasar aquí? Bueno, nosotros es verdad que ahora mismo, si miramos un poco el pipeline de los próximos meses, sí parece que ha disminuido un poco y en cierto modo pues hubo un tapón de operaciones que no se hicieron en el primer semestre, se han hecho en este segundo semestre. Ahora parece que se ve un poquito menos. Sigue habiendo sectores en los que vienen bastantes oportunidades, por ejemplo, sectores de alimentación, sectores más primarios, agroalimentarios. O sea, ahí no se han visto afectados en absoluto por la pandemia, con lo cual esas compañías pues, han seguido madurando y ahí sabemos que va a haber salidas. En temas de salud también, temas de tecnología, de e-commerce, que nosotros, por ejemplo, dedicamos muchísimo tiempo y es nuestro gran foco a nivel global, no es que no se hayan visto afectados, sino que muchos se han visto fortalecidos por esta situación y ahí vemos que va a haber muchas oportunidades. Y luego, yo estoy seguro de que en 2021 va a ser un año en el que, pues como decía Javier, ¿no? Esta dicotomía, este flight to quality de las compañías buenas ahora valen mucho y todo el mundo se pelea por ellas. Yo estoy seguro que hay gente que tiene compañías en su portfolio que entran dentro de ese segmento, que el año que viene van a decir, oye, a lo mejor yo no pensaba salir todavía, pero es que veo que es un momento muy bueno y que va a haber mucho apetito por una compañía como la que yo tengo, ¿no? Y eso va a hacer que haya compañías que entren en el pipeline que a lo mejor inicialmente no se contaba con ellas, pero que vayan a entrar antes, ¿no? Y yo estoy seguro que acabará siendo un año interesante el 2021 y con un volumen que no creo que sea muy distinto del que hemos tenido en este 2020. Ya. Y en cuanto a lo que decía de las valoraciones, sin que te escapes de ese ángulo que ponía sobre la mesa, y si te quieres escapar, me lo dices y nos escapamos, pero, ¿sabes? Si no, ¿cómo? Es decir, todo ese efecto, no sé si de recalentamiento en este caso, o no, pero ¿tiene algún efecto en la valoración de...? Sí, yo creo que esa es una de las grandes, si quieres, preocupaciones, no sé si es preocupaciones, ¿no? Pero lógicamente es una de las cosas que nos hace ser muy cautos a la hora de invertir, es que estamos invirtiendo en un momento con tipos de interés que han vuelto a cero en todos los mercados, hay más liquidez otra vez que nunca, y eso hace que las valoraciones de los activos estén más altas que nunca, ¿no? Entonces, evidentemente estamos invirtiendo en un contexto pues que es difícil, porque sabemos que estamos pagando precios muy altos y más altos de los que hemos pagado nunca por los activos, ¿no? Entonces yo creo que eso lo que te hace es pues, tener que redoblar tu esfuerzo de due diligence, de estar muy seguro de que las compañías que compras tienen la calidad que crees que estás comprando, de estar seguro de los planes de negocio que te estás comprometiendo a hacer y luego de tener pues los recursos como firma para ser capaz de ayudar a esas compañías, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el equipo de portfolio que tenemos para ayudar a las compañías, yo cuando entré en Permira hace 7 años había 4 personas y ahora tenemos 15, ¿no? Entonces tratas de tener pues, especialistas de Data Analytics, de Internet, de digitalización, para ser capaz de, a tus compañías, una vez que inviertes, pues ser capaces de ponerles recursos y ayudarles a crecer, ¿no? Claro. Yo, si me deja ser un poco contrarian, Sin duda. efectivamente, yo soy muy respetuoso con los precios porque no he visto ninguna compañía que fracase porque se compre cara, fracasan porque se gestionan mal, ¿no? Y viceversa. Pero sí es cierto que el modelo de los fondos en este momento es tal que estás obligado, entre comillas, a invertir, porque te dan un capital en gestión, y por tanto, si no tuvieras dinero y tuvieras que ir a buscarlo solo para hacer la operación, probablemente invertirías menos o de forma menos selectiva, o de forma más selectiva, perdón. Y por tanto, en el mundo que tenemos, organizado como está organizado el modelo de los fondos tan exitoso y que va a seguir siendo tan exitoso con estos volúmenes crecientes, y donde básicamente lo que hay es ahorro colectivo gestionado por profesionales que se dedican y que se les paga para poner el dinero a trabajar, seguirán invirtiendo pase lo que pase, procurarán hacer lo mejor posible y cuando hay que comprar caro, que efectivamente yo creo que el sector como en conjunto está comprando caro,
Bueno, yo vengo de otra época y cuando veo las valoraciones no las entiendo, pero supongo que los que lo están comprando sí la entienden, ¿no? Si están haciendo un plan de negocio suficientemente interesante porque son todos muy inteligentes. Pero colectivamente hablando, se están comprando los activos muy caros. Mi pregunta, estoy casi seguro que si no tuviéramos los fondos y hubiera que ir a buscar el dinero, ¿no? Warren Buffett decía que la mejor forma de invertir es no tener pasta, porque entonces cuando ves algo suficientemente bueno ya lo encuentras, ¿no? Claro, está muy bien de decir eso, pero es duro. Pero sí es verdad que es la propia dinámica de funcionamiento de los fondos la que tú eres un gestor profesional, te pagan por invertir y vas a invertir sí o sí. Si eres listo, pues lo harás bien, y si no tan listo, pues lo harás peor. Pero, por tanto, esa inflación del valor de los activos que se produce también en otros sectores, además del private equity, porque en el fondo el sistema completo está pensado para poner el dinero a trabajar y el coste de no ponerlo a trabajar supera los riesgos de ponerlo a trabajar, aunque sea con rentabilidades inferiores. Pero sí creo que en este momento estamos comprando caros como industria y que las rentabilidades van a bajar. Otra cosa es que no bajen lo suficiente como para que, comparado con el resto, compense salirse del asset class, que nadie se va a ir del asset class porque no hay alternativa, ¿no? Salvo que hiciéramos algo como colonizar Marte, no va a haber alternativas de inversión en la economía real mejores que el capital riesgo, ¿no? En este momento yo creo que en el futuro visible. Pero sí es verdad que hoy se están comprando cosas a precios que hace 20 años hubiéramos dicho, están locos todos. También es cierto que hay mucha operación que quizás se conoce menos propietarias, ¿no? Que a lo mejor tú estás muy metido en ese segmento y que a lo mejor ahí el recalentamiento es un poco menor, ¿no? Es decir, que hay menos actores intentando llevar... Sí, evidentemente hay zonas del mercado donde hay menos competencia que otras, casi siempre porque es más jodido, porque si fuera menos jodido habría más competencia, ¿no? Yo coincido 100% con Javier. O sea, en nuestro caso, como corporate, nosotros no podemos competir en ciertos procesos. O sea, no podemos. O sea, sabemos que siempre va a haber alguien que va a venir y va a pagar más. Es así. Entonces, nosotros al final, como corporate, lo que intentamos es ir a un nicho donde sabemos que el private equity, en este caso, tiene más difícil, pues por conocimiento, porque es un mercado igual más early stage, porque tenemos igual unas sinergias operativas que un private equity no tiene, ¿no? Y te pongo un ejemplo, que me preguntaban antes por España. Nosotros en España prácticamente no hacemos nada porque sabemos que cada activo que se pone a la venta en España de infraestructuras, en este caso renovables o de cualquier otro tipo parecido, pues vas a tener 10, 15, 20 fondos que van a ir. Y nadie te dice que de esos 10, 15, 20 fondos, uno justo, como comentaba Javier, esté en ese momento donde tiene que invertir sí o sí, porque si no, o bien está en un fundraising, o bien está cerrando el último y tiene que tener una inversión, entre comillas, bandera, pues ahí nosotros no podemos competir. Nosotros, al cambio, lo que intentamos es cocinarlo un poco más a fuego lento, intentamos siempre ir por debajo del radar, como se suele decir, intentamos tener procesos bilaterales y, de hecho, de todas las operaciones que hemos hecho este año, que son 9, todas han sido procesos bilaterales sin ningún tipo de... No han salido al mercado, no han sido compañías que han salido al mercado. Bueno, una de ellas es una compañía cotizada y ahí sí que es verdad que estábamos analizando la compañía, teníamos la compañía pues ya engaged, la accionista y al equipo gestor, y de repente hubo una OPA. Entonces tuvimos que lanzar una contra-OPA, pero obviamente alineados con el equipo directivo y con el accionista de referencia. Y yo creo que vamos a sacarla de bolsa ya este año. Es decir, lanzamos la OPA en torno a mayo y hemos conseguido ganarla y cerrarla antes de final de año. Pero es que coincido plenamente con lo que está diciendo Javier. Yo creo que antes lo has comentado tú también, Andrés. Hay una cierta predisposición a invertir. El año 2020 yo creo que ha sido un año donde no sé si ha sido por demostrar todos que este bicho no nos iba a parar, pero que ha habido operaciones que en condiciones normales igual no hubieran salido. También es verdad que hay otras operaciones que, como decía Javier, en mi opinión, no entiendo las valoraciones, y en particular en España yo sí que veo que hay una cierta burbuja, igual que lo veo en Francia o en Alemania. Es decir, yo creo que te iba a preguntar por eso, ¿cómo veías un poco el...? Sí, ¿no? En Francia y en Alemania, mira, en Francia compramos la compañía que compramos, Alto Power, 200 millones número gordo de Enterprise Value, y es una compañía que lo estaban vendiendo, es una compañía privada, que nos acercamos al CEO, sabíamos que había un competidor hablando con ellos,
pero justo la conseguimos cerrar a las 3-4 semanas de haber declarado el estado de alarma en prácticamente toda Europa, ¿no? Con lo cual ahí el vendedor, y por eso digo que hay compañías o corporate importantes que hacen M&A, tienen una cierta ventaja. El vendedor tenía claro que el único credible buyer o el único que podía realmente accionar eso en ese momento tan complicado éramos nosotros, y conseguimos una compañía, yo creo, con unos múltiplos relativamente atractivos comparado con operaciones que se han hecho en ese mismo país o similares, como Alemania, por competidores nuestros 3-4 meses después. Dicho esto, nosotros respetamos muchísimo a los fondos, creo que tienen que son absolutamente necesarios, y en muchos casos estamos incluso mirando en coinversiones con ellos. Y por lo que comentas, David, solo un matiz, es decir, vosotros, de alguna manera, claro, el ciclo de la inversión no existe como tal respecto, en este caso, a Permira o a Moira, ¿no? Claro, vuestro retorno de la inversión lo medís de otra manera, ¿no? ¿Eso puede tener alguna incidencia en que a lo mejor pues las valoraciones son importantes, pero quizá lo veáis con un ángulo un poco más de largo plazo y por tanto con un retorno distinto, o no influye en ese contexto? Sin duda, yo creo que la historia de Iberdrola es una historia de M&A exitoso. Es decir, hemos comprado compañías en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil, bueno, pues este año en Japón, en Australia, etcétera. Y obviamente nosotros no entramos porque vemos una valoración muy atractiva de un activo concreto. Y nosotros tenemos como 3 tipos de inversión, una que son simplemente portfolio, es decir, ayudar al negocio tradicional a complementar una cosita pequeñita. Eso, pues pagar mucho o poco te va a impactar poco, pero al final es un tema estratégico. Luego tenemos lo que llamamos Greenfield M&As o plataformas para entrar en países. Preferimos entrar en un país comprando una compañía ya existente, porque al final, si no, los costes de entrada, las curvas de aprendizaje, incluso hemos visto que en el pasado ha habido países donde hemos intentado entrar y nos ha sido más barato casi comprar algo que ya existía que no desarrollarlo from the scratch, ¿no? Y luego están las grandes operaciones. Por ejemplo, este año hemos hecho la de PNM en Estados Unidos de 8, algo billions de enterprise value. Pues esa operación, obviamente, que se lleva cocinando a fuego lento bastantes meses, con operaciones, como digo, conversaciones bilaterales. Esa es una operación que, si la hacemos, no es porque es un 5% más bajo o un 3% más bajo, es una operación estructural de seguir creciendo en un mercado que es prioritario para nosotros. Nosotros tenemos países, o sea, nuestra estrategia de inversión es invertir en países de rating A. Entonces, queremos invertir en países de rating A. Nuestra base de inversores alguien invierte en Iberdrola no porque vaya a subir un 150% en bolsa, que por cierto llevamos una buena subida, no un 150, pero tampoco del cero, sino porque sabes que es una compañía que hace las cosas serias, que hace las cosas con criterio y con un foco en rentabilidad de algo más seguro. Es decir, somos posiblemente un poco más amarrateguis, perdóname la expresión futbolística, que los private equities. También es verdad que cuando tomamos una decisión vamos con todo. Muy bien, pues yo creo que habéis estado muy claros todos, ¿no? Nos quedan escasamente 5 minutos. A mí me gustaría un poco terminar pensando un poco más en el futuro, ¿no? Hemos hablado del pasado, hemos tocado el futuro, efectivamente, el momento y demás, pero me gustaría un poco que compartiéramos, ¿no?, con todas las personas que puedan después ver este panel, ¿no?, qué pensamos que tiene que pasar en el 21 y 22, ¿no? Es decir, si después de todo lo que está pasando hay más cosas, ¿no? Y me gustaría empezar un poco al revés ahora y terminar, Maite, si quieres empezar tú viendo un poco la perspectiva, en este caso, del inversor, ¿no?, que tiene que pasar en el corto y medio plazo. Sí, pues yo creo que bueno, estoy de acuerdo con lo que comentaban ellos, ¿no?, que hay mucha presión por invertir y eso hace que las valoraciones suban, ¿no? También es verdad que en el private equity pues hay un tema de un alineamiento entre los gestores y los inversores, ¿no? Entonces, aunque nosotros también creemos que las rentabilidades esperadas pues van a ser inferiores a las que hemos visto en el pasado, porque es que tiene que ser así, o sea, creo que lo que es importante es que los inversores sean conscientes de eso, ¿no? Y que a pesar de eso inviertan porque crean que el atractivo relativo del private equity frente a otras clases de activos sigue estando ahí, ¿no? Entonces, lo que tiene que pasar, pues yo creo que por parte de los inversores, lo que decía, ¿no?, ser súper selectivos en el tipo de gestor que eligen, que haya un alineamiento de incentivos muy fuerte entre inversores y gestores,
que sean gestores que hayan pasado crisis anteriores, que sepan invertir, desinvertir, hacer crecer las compañías, más que apalancar. Centrarse en sectores que sean más atractivos. Nosotros siempre hemos sido muy activos en el mercado de secundarios, vamos a seguir invirtiendo en secundarios. Creemos que ahora mismo hay más oportunidades en low mid market y ahí nos vamos a enfocar más ahí. Venture Capital también hemos sido siempre muy activos y vamos a seguir ahí. Biotecnología también, y vamos a incrementar algo nuestra exposición a Asia. Pero sobre todo eso, súper selectivos. Muy bien, o sea, selección, ¿no? Y continuidad, ¿no? en lo que es la filosofía de los activos buenos, ¿no? Para vuestros inversores como mensaje, ¿no? Andrés, ¿cómo ves tú el medio y largo plazo? Bueno, yo creo que nosotros a nivel de estrategia vamos a seguir haciendo algo muy parecido. Nosotros llevamos pues, más de 8 años con una estrategia muy enfocada en resilient growth, que la verdad es que nos ha funcionado muy bien en 2020 y pensamos que es por donde vamos a seguir, ¿no? Entonces, a nivel estratégico yo no veo que vaya a haber cambios. Yo creo que algunos cambios que sí se apuntan en la industria y algo que está pues, cada vez más en el foco de los inversores y de las gestoras, yo resaltaría 2 temas, ¿no? Uno son los temas de sostenibilidad y de ESG, que era importante hace 5 años, pero es que ahora es crítico, ¿no? Y yo creo que cada vez las firmas tenemos más foco puesto en ese segmento. Y la otra parte que yo creo que en 2020 ha tenido mucho impacto y que yo creo que va a ser muy relevante también en los próximos años es el tema de diversidad en las firmas, ¿no? Entonces yo creo que claramente nosotros estamos viendo pues mucho foco en aumentar la diversidad de las gestoras, ¿no? del equipo nuestro de inversión, pues con cada vez más objetivo de tener más presencia por un lado femenina y por supuesto también de diversos orígenes, ¿no? Tanto étnicos como culturales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gran foco en la industria y yo creo que es algo que va a ser muy positivo en los próximos años. Estupendo. David, desde vuestro ángulo, ¿no? Es decir, quedan países AAA, ¿no? Después de todos estos que habéis barrido y tal, ¿vais a seguir con esa filosofía de consolidar nuevo negocio y estas características en el futuro? Nosotros somos predecibles. Yo creo que al final somos una compañía con los fundamentales muy claros de seguir invirtiendo en renovables, de seguir invirtiendo en redes y en países con estabilidad jurídica demostrada y buen rating. Obviamente va a depender también de cómo evolucione la pandemia en los próximos meses. Yo creo que eso es algo muy importante. Si va a haber tercera, cuarta, quinta ola, si viene la vacuna, no viene la vacuna. En nuestra opinión, el año 2021 va a ser muy parecido al año 2020 en cuanto a apetito por inversión. También es verdad que hemos anunciado un plan de rotación de activos hasta el año 2025, que también tendremos que ejecutar en los próximos años. Y, por tanto, nosotros no tenemos prisa no tenemos la suerte o la desgracia que tienen mis compañeros del Private Equity, que sí que tienen unos ciclos de inversión más claros. Y, por tanto, nosotros vamos a seguir con esa estrategia predecible, pero a la vez también intentando aprovechar todas las oportunidades que se presenten. Estupendo. Y Javier, para terminar un poco tu opinión. Bueno, lo que tiene que pasar es que las vacunas funcionen. Sí. Y que de aquí al verano nos olvidemos de la pandemia. Vamos a seguir viviendo con el virus muchas décadas, pero nos olvidemos de la pandemia. Porque si eso no pasa, o se alarga mucho más, pues tendremos 1, 2 o 3 años más complicados. Y que pase en todas partes, porque si pasa solamente en Europa y en el resto del mundo, o en el continente americano, pues, en fin. Pero una vez que la pandemia pase, estamos, en mi opinión, desde el punto de vista de oportunidades de inversión, en un momento único, en mi vida profesional al menos, del ciclo de la innovación. Estamos al final de 2 décadas de mucho I+D, de mucha innovación en ciencia y en tecnología. La innovación, hay muchos sectores que están en plena transformación, sectores muy tradicionales que se están transformando. Hay campeones de la innovación por los que se puede apostar, naturalmente tomando riesgos mayores que invirtiendo en un distribuidor de lechugas, por poner un ejemplo reciente. Y en la innovación, que al final era el origen del capital riesgo, ¿no? Cuando nació en California
hace 70 años, nació precisamente para financiar la innovación. España estamos ahora, yo creo que toda Europa, pero España en particular también, estamos ahora en un momento muy bueno de innovación y yo estoy viendo cantidad de empresas pequeñas, medianas, incluso más antiguas, no necesariamente startups, que están liderando esas innovaciones en esos sectores y que las herramientas tecnológicas y el conocimiento científico, porque no nos olvidemos de la ciencia y no solamente en medicina, sino en muchas otras áreas, está propiciando oportunidades de inversión de más riesgo, como digo, pero de un potencial de retorno importante. Entonces, yo creo que la innovación va a ser el gran protagonista de muchas de las tesis de inversión de los fondos pequeños y medianos y también de los grandes en los próximos años. Y vamos a pasar de temas de inversión más tradicionales, de consolidar industrias fragmentadas, de internacionalizar, en fin, todos estos temas que han estado ahí en la mesa 30 o 40 años. La innovación cada vez es más protagonista de las tesis de inversión pequeños y grandes de los actores. Muy bien, pues a mí me gustaría agradeceros a todos y quizá destacar un poco como temas que yo creo que en el fondo, a pesar de que son distintos de cómo los tratáis, que yo un poco extraigo de la conversación, ¿no? Y que es un poco, al final, de que el tipo de activos en los que hay que invertir en el futuro tienen que ser pues, activos con unas ciertas características, no solo de innovación, pero de calidad, de gobierno corporativo distinto a lo mejor, o más exigentes en ciertas cosas, países que estén libres a lo mejor de contaminación, entre comillas, de aspectos que no sean parecidos a los que comento y tal, y que efectivamente los inversores vais a mirar mucho la selección, en este caso, de los activos en línea con estas características, ¿no? Yo creo que es verdad que hemos vivido, pues, o estamos viviendo, como habéis comentado todos, un momento consecuencia de la pandemia difícil. Yo creo que el sector y en general la actividad de M&A pues, lo ha capeado muy bien y creo que eso demuestra un poco que lo que me parece que comentabas tú, Maite, al principio también, pues que los gestores son tremendamente especializados en este sector y que por lo tanto pues el sector está muy profesionalizado y yo creo que eso incide directamente en que a pesar de que las valoraciones estén altas, como apuntáis, yo creo que la capacidad de gestión de esas compañías que se van adquiriendo pues va a permitir que en el futuro las salidas, que no hemos tocado hoy porque no tenemos tiempo, pero que sean también tan exitosas como se están viendo que están sucediendo ahora. Por lo tanto, por mi parte nada más, agradecer a Maite, Andrés, David y Javier, como siempre, pues vuestra participación y vuestras opiniones y por nuestra parte, pues nada más. Muchas gracias a todos.